Gracias. Desde la vez anterior veíamos una vida transformada. ¿Se acuerdan que veíamos a un hombre llamado Judas? ¿Se acuerdan? Llamamos a un hombre, veíamos a un hombre llamado Judas, hermano del Señor Jesucristo, según los pasajes que miramos. Si estás interesado en mirarlos nuevamente, puedes mirar la predicación anterior, miércoles anterior, hace 8 días, cuando hablamos de una vida transformada. Judas, allí puedes encontrar las citas bíblicas donde mencionan a Judas, Jacobo, Santiago, Judas, Jacobo, Simón, y se me queda alguien más. Judas, Jacobo, Simón y gracias, había un José. Judas, Jacobo, Simón y José, que son mencionados, creo que en Mateo y Lucas, hermanos del Señor Jesucristo. Lo puedes leer ahí nuevamente, que los menciona, y a sus hermanas. Y en Juan capítulo 7, donde dice que sus hermanos no creían en él. Ahora, el propósito de ver una vida transformada en un hombre. Dios no está interesado en mejorar la vida de alguien. ¿Lo sabías? Dios no está interesado en mejorar la vida de alguien. Dios está interesado en dar una vida nueva. Eso es distinto. Un hombre pasó de ser un incrédulo a ser un siervo del Señor. Judas. Hoy veremos la historia de un hombre que estuvo en pecado, cuyo nombre, escúchelo bien lo que significa, ahora miraremos el nombre, pero significa puro o inocente, el nombre de él. Pero tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro que le cambió la vida. Miramos en Lucas capítulo 19 y ese hombre era Zaqueo. Ese hombre era Zaqueo. Capítulo 19, versículo 1. Trataremos de ver 7 puntos con respecto a este pasaje, versículo 1 al versículo 10. Versículo 1, el escenario. Versículo 2, la persona. Versículo 3 y 4, el interés. Versículos 5 y 6, el encuentro. 7 y 8, arrepentimiento. Versículo 9, fe. Y versículo 10, propósito de salvar. Entonces miremos el versículo 1, el escenario. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Allí está el escenario. Iba pasando Jesús por la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan? Muy por allá, muy lejos, a Jericó, en otra situación muy distinta. Por allá en el Antiguo Testamento, los israelitas acababan de pasar el Jordán y Moisés manda a 2 espías y lo recibe una mujer que de dudosa reputación. Sí, ella, ese escenario está en Jericó. Ahora vemos Jericó, otra situación. Está un hombre allí, pero aquí habla de que Jesús está pasando como si hablaba de algo casual, de algo accidental. Humanamente tú lo puedes ver así, pero lo que es humanamente accidental es divinamente planeado. Lo que es humanamente accidental es divinamente planeado. Dios lo organizó así. Parece ser que por casualidad al Señor le tocó pasar por ahí. No, el Señor pasó por ahí porque había un propósito. Segundo punto, la persona. Versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ahí lo tienen, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Qué dice de él? Se llamaba Zaqueo. Ahora mencionamos qué significa el nombre de Zaqueo. Puro o inocente. Zaqueo significa puro o inocente.
Y preciso, qué contradicción, porque no solamente era publicano, era jefe de los publicanos, era una persona que tenía autoridad sobre ellos y era rico, rico. Parecía tener una muy buena situación económica, pero algo le hacía falta, algo le hacía falta a él. Y lo vemos en el versículo 3 y 4, donde vemos el interés. Versículo 3, procuraba, la palabra procurar habla de un interés, ¿cierto? De algo que se persiste en hacer. Y dice, procuraba ver quién era Jesús. ¿Quién le habló de Jesús a Zaqueo? ¿Qué sabía Zaqueo de Jesús? ¿Por qué Zaqueo estaba interesado en conocer a Jesús? No sabemos, pero lo que sí sabemos era que su interés era grande. Él quería verlo. Seguramente entendía que conocer a Jesús iba a impactar su vida de una manera maravillosa. Él quería ver quién era Jesús. Tanto dice el versículo 3 que él no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, está rodeado de personas más altas que él, no puede ver a Jesús. Versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Qué interés había en él? No es como cuando te dicen, ¿quieres escuchar de Jesús? Bueno, sí, está bien. Sí, está, yo saco un ratico y escucho. No, era como ese deseo de quiero saber quién es Jesús, quiero verle. Siento que Él va a impactar mi vida. Siento que mi vida va a cambiar cuando le conozca. Siento que Él es la persona que necesito conocer, que va a traer algo a mi vida que no he tenido. Seguramente él había tenido en su riqueza muchas cosas, pero algo muy grande le hacía falta y seguramente estaba en Jesús. Allí tenemos a un hombre interesado, pero pregunto, ese interés, ¿por qué estaba interesado? Pienso que desde antes que Jesús llegara físicamente allí a Jericó, Dios ya estaba trabajando en el corazón de Zaqueo. Cuando tú escuchaste el evangelio, no es que Dios llegó, por decir algo, hablemos en una fecha, 3 de marzo. Dios llegó a tu vida el 3 de marzo. No, desde antes que escuchar el evangelio, ese día que le dijiste sí a Jesús, sí a su obra redentora, es porque Dios desde antes, de alguna manera o de varias maneras, había estado trabajando en tu corazón. Dios estaba trabajando en el corazón de Zaqueo y Dios está trabajando en tu corazón. Si aún no has creído en Jesús, si aún no le has dicho sí a Jesús, Dios está trabajando en ti. Hasta el momento en que le digas sí, Señor, creo en ti. Versículo 5 tenemos el encuentro. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Miren, ustedes están rodeados por personas. Normalmente cuando estamos rodeados de personas, ¿a dónde miramos? Hacia alrededor de las personas. Pero aquí pasa algo, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Pregunta, ¿fue casualidad que Jesús mirara para arriba? No, él sabía quién estaba ahí. Es más, miren que le dice, le vio y le dijo,
Zaqueo. Le dijo, Zaqueo. ¿Quién le dijo a Jesús? ¿Quién le dijo a Jesús que él se llamaba Zaqueo? ¿Quién le informó? Él lo sabía. Él lo sabía porque él es Dios. Él estaba rodeado de una multitud, pero se interesó en una persona. El Señor ve un mundo entero, pero se interesa en personas individuales y conoce a cada una por su nombre. Eso me habla de que Dios da un alto valor a cada ser humano. Y le dice, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí sucede algo que solamente sucede aquí en todos los evangelios. O sea, los evangelios son 4. Y aquí sucede algo que no sucede con otra persona ni en otro lugar de los evangelios, que es que Jesús se está invitando. Si ven que Zaqueo no le dice, Señor, quiero que vengas a mi casa, sino que el Señor Jesús le dice, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es la única vez en los evangelios que el Señor Jesús se autoinvita, obviamente con un propósito de salvación. Ahí tenemos el encuentro. Si colocáramos una fecha a este encuentro, por decir algo, un 1 de junio, que Zaqueo se encontró con, no lo dice la Biblia, solo lo doy como ejemplo. 1 de junio que el Señor Jesús se encontró con Zaqueo. Ese 1 de junio, si hablando de un ejemplo, ese 1 de junio será una fecha importante para Zaqueo de ahí en adelante. Seguro que sí. La más importante de toda su vida. La fecha más importante para cualquiera de nosotros es el día en que Él llegó y le conocimos y Él nos encontró y nos levantó y nos hizo sus hijos. Entonces hemos visto 4 puntos. El primero, versículo 1, el escenario. Versículo 2, la persona, Zaqueo, un hombre rico. Versículo 3, el interés. Él corre a verle, quiere ver quién es Jesús. Y el cuarto punto, el encuentro. Ahora, miremos en versículo 8. Dice, entonces, bueno, leamos desde el 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. No estaba obligado, no. Dios, como decimos, había estado trabajando en su corazón y estaba feliz de tener en su casa al Señor Jesús. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren, Zaqueo escuchó la palabra del Señor. Él había vivido toda su vida aprovechándose de su posición, ganando dinero. ¿Ustedes piensan que en algún momento él se había sentido mal por lo que hacía? Seguramente, tal vez no. ¿Por qué? Porque nos sentimos mal cuando la luz de Jesús viene a nuestra vida. Antes hacemos las cosas, pueden ser las cosas peores y no nos sentimos mal. De pronto hay alguna carga por ahí moral, pero al fin nos hacemos los de oídos sordos y seguimos la vida como si nada hubiera pasado. Pero aquí Zaqueo ve que ha vivido una vida de fraude, de robo, de aprovecharse de otros. ¿Y qué ven ustedes aquí en el versículo 8? Algo una palabra que no se menciona ahí, pero que nos dice muy bien acerca de esa palabra. Y esa palabra es arrepentimiento. Él estaba
arrepentido. Había escuchado seguramente al Señor Jesús y sabía que no podía seguir viviendo su vida. Cuando una persona llega a creer en Jesús, su vida ve su vida tan oscura, tan sucia, que no quiere seguir su vida igual. Su vida es transformada por Cristo. No cambia en razón a que cambió de religión, cambia en razón a que tiene ahora vida. Y esa vida trae luz y esa luz ilumina su corazón y sabe que aquellas cosas que hacía antes no están bien. Resulta que había una ley en Levítico capítulo 6, si quieren, Levítico 6, versículo 1 y 5. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, Levítico 6:3, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá a ello, ¿cuánto? La quinta parte en el día de su expiación. O sea que devolvía lo robado y encima una quinta parte. Es como si tú dijeras, si son 100 pesos, entonces devolvía 100 más 20 pesos más, una quinta parte de lo robado. Pero aquí Zaqueo no solamente da una quinta parte, Zaqueo dice, lo voy a devolver cuadruplicado. O sea, él entiende la gravedad de su pecado. Él entiende que ha vivido una vida sucia. Él entiende que ha vivido una vida que no debió haber vivido, pero que así fue. Y ahora está arrepentido y dice, Señor, de aquí en adelante las cosas van a ser distintas, porque la fe llegó a su corazón. Él ahora cree en Jesús. Y por eso llegamos a Levítico, perdón, a Lucas 19, donde estábamos, versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Llegó a creer en Jesús. ¿Cuándo fue la vez, te acuerdas cuando creíste en Jesús? ¿Unos años, meses, días? Los cambios no nos dan el perdón de Dios. No, no. Los cambios no producen el perdón en Dios, pero los cambios son el resultado del que ha sido perdonado. Zaqueo no fue perdonado porque devolvió lo que había robado. Zaqueo fue perdonado porque Cristo llegó a su vida. Pero el perdonado tuvo cambios que se evidenciaron en su vida de una manera real, evidente. Se ve que su fe fue genuina, real. Usted puede decir que tiene fe, pero Dios quiere que usted muestre con hechos su fe. Dios sabe que usted tiene fe, pero Dios quiere que usted le muestre a las demás personas que no conocen su corazón, sino que ven hechos y palabras, que muestre con realidades genuinas la realidad de su fe. Y eso se pudo, seguramente, los que conocieron a Zaqueo antes de conocer a Jesús,
Y los que conocieron a Zaqueo, después de haber tenido ese encuentro con Jesús, dijeron, wow, ¿qué pasó, Zaqueo? ¿Qué hiciste? ¿Qué te hicieron, Zaqueo? ¿Cómo te volviste? Algunos de pronto dijeron, ¿cómo eres de loco? ¿Cómo estás dejando de ganar dinero? ¿Cómo que estás entregando media fortuna a los pobres? ¿Cómo que estás devolviendo lo robado si eso es normal que todo el mundo lo hace? Seguramente llegaron críticas, seguramente fue visto como raro, pero ¿sabe quién lo oyó bien? Dios. Y eso es lo único que vale la pena, que Dios me vea bien. Zaqueo tuvo fe, Zaqueo se arrepintió. Entonces, los 7 puntos que vimos hoy, en primer lugar tenemos, ¿quién se acuerda? El escenario, versículo 1. En segundo lugar, la persona, versículo 2. En tercer lugar, el interés, versículo 3 y 4. En cuarto lugar, el encuentro, versículos 5 y 6. En quinto lugar, el arrepentimiento, versículos 7 y 8. En sexto lugar, la fe, versículo 9. Y en último lugar, séptimo, versículo 10, el propósito de salvar, que ahí resume el libro de Lucas. El libro de Lucas está resumido en esta verdad y terminamos con ella leyéndola, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren, un capítulo antes, ustedes se acuerdan que el Señor habló con un joven rico, que el joven le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, tienes que guardar los mandamientos, tienes que amar al prójimo, tienes que honrar a padre y madre. Y el joven le dijo, Señor, todo eso lo he guardado desde que yo era jovencito. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes para los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y él se fue porque sus riquezas le amarraron. Mire que el corazón de Zaqueo no se amarró a las riquezas. ¿Por qué? Porque Dios había trabajado en su corazón y le había mostrado que había una riqueza mayor que la riqueza que puede dar este mundo. Zaqueo encontró la riqueza mayor en Jesús. Y yo espero que aprecies esa riqueza que tienes tú ahora como hijo de Dios, a Jesús en tu vida. Señor, gracias por permitirnos ver un poco más de tu palabra, un poco más de la fe, un poco más del verdadero arrepentimiento, un poco más del quehacer de Dios, de salvación, de redención, de liberación, de vida, aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Señor, ayúdanos a ser agradecidos con tal amor ofrecido por nosotros y tan precioso perdón y por la vida nueva que tenemos en Cristo. Oh Dios, gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.